Hola a todos y a todas, soy MJ Cachón, directora de Laika. Y nada, retomamos este espacio al que llamamos Conversaciones Laika, este sitio de encuentro, con una invitada que teníamos muchísimas ganas de tener aquí en casa, que es Patricia Orrillo, que la tengo aquí sentada conmigo. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, a Patricia la conocimos en la nave nodriza. Yo estaba ahí estudiando un máster de diseño de producto, ella estuvo participando en los proyectos. Y bueno, aparte también yo he asistido a varios talleres de Wikipedia que ella imparte con Wikisfera. Bueno, para aprender a editar en la Wikipedia, que creo que todo el mundo debería saber. Así que nada, ¿cómo estás, Patricia? Pues encantada de estar aquí contigo, la verdad, muy guay. Qué guay Gracias por la invitación. Qué guay haber conseguido que finalmente que cuadremos agendas, que estemos aquí. Sí. Porque creo que para todo el mundo que vea luego esta entrevista le va a encantar conocer más de ti y más del proyecto que lideras en concreto, que es Wikisfera. Si quieres, no sé, cuéntanos un poco cómo nació ese proyecto o un poco lo que... Pues mira, Wikisfera nació en el año 2015 en el desaparecido Centro de Cultura Media Lab Prado de Madrid. Y en realidad surgió como un experimento. Yo estaba haciendo ahí un año de investigación en Media Lab y quería entender un poco pues, dinámicas de qué estaba pasando con los cambios en las herramientas digitales, el periodismo ciudadano, que se estaba llamando así en ese momento. Y para mí una de esas herramientas era Wikipedia. Yo no entendía muy bien por qué la gente no editaba en Wikipedia. Me parecía que era una herramienta maravillosa y revolucionaria, entonces me sorprendía que no hubiera mucha gente en realidad contribuyendo. Esto no lo descubrí inicialmente, primero lo descubrí con una cosa un poco más dolorosa, y es que durante el movimiento 15M una serie de personas organizamos una wiki alrededor del 15M, la 15Mpedia. Bueno. Entonces esa 15Mpedia yo pensaba, jolín, es perfecto porque no tenía los limitantes que podía tener Wikipedia, era mucho más fácil, no obligábamos, digamos, a unos parámetros de estándares. Claro, era como más de documenta tu asamblea, documenta lo que tú quieras, pero documenta aquí para todas esas fotos, todos esos vídeos, pongámonos en un único lugar, no perdamos nuestra memoria que estamos construyendo a la hora de movimientos sociales en ese vasto mar que es Internet, ¿no? Entonces, bueno, ahí estábamos varias personas muy, muy ilusionadas con este proyecto, y al cabo de los 2 años nos dimos cuenta de que éramos, en realidad pensábamos que eran cientos de usuarios editando con nosotras, y no, nos dimos cuenta que en realidad había muchas cuentas creadas, pero éramos 6 personas las que estábamos construyendo la 15Mpedia. Wow. Para mí fue una bomba, fue un bofetón de realidad, y quería entender por qué, pero claro, la 15Mpedia era una cosa pues muy pequeña y una cosa muy de un espectro, pues eso, activista. Entonces la Wikipedia, sin embargo, la conocía más gente. Entonces yo dije, vale, pues para saber por qué la gente no edita en 15Mpedia, a lo mejor eso no lo voy a poder saber exactamente, pero ¿por qué la gente no edita en Wikipedia? Que es más conocida, claro, que es tal. Entonces empecé a hacer una serie de reuniones abiertas, invitando a gente diversa, ¿no? Para que yo les lanzaba preguntas y teníamos un diálogo. Yo iba registrando todas esas respuestas, todos esos comentarios, y me di cuenta de que había diversos problemas. O sea, había problemas que eran no entender la herramienta, que bueno, eso es al final, como toda herramienta digital, pues tienes que tener a alguien que te haga una explicación, que te ayude a entenderla. Sí, o tiene una curva de aprendizaje. Exacto. Y luego había otra cosa, que es que, Wikipedia hasta el año, me parece que el 2013-2014, solo se podía editar en código, que es como yo aprendí. Yo no pensaba que eso, por ejemplo, yo tenía esta idea de que las nuevas generaciones y la gente de mi generación en realidad todas estábamos utilizando más ese tipo de cosas pues eso, en un lenguaje de etiquetas. Que o sea, esto era... ¿No pensabas que era una barrera de entrada ni un bloqueante? No, la verdad que no. Pensé que era una cosa pues que la gente lo tendría más interiorizado, sí, más integrado. Claro, me equivocaba completamente. Entonces, es verdad que se había hecho un editor visual y llevaba muy poquito tiempo, pero esa era otra de las barreras tecnológicas, digamos, de hay una brecha digital, hay una brecha de desconocimiento de la herramienta, pero luego surgió otra cosa que me pareció mucho más interesante en términos filosóficos, sobre todo porque nunca me la había planteado, que es que había gente que no se sentía como parte, o sea, no se sentía legitimada para intervenir en Wikipedia. Una mujer me dijo literalmente, ¿quién soy yo para escribir la historia? Wow. A mí esa frase... Eso remueve. Me quedé loquísima. Te sigue removiendo porque eso sí, es una frase muy lapidaria. Sí. Y entonces ahí dije, ostras, claro, yo ahí me di cuenta de cómo hemos aprendido historia nosotras. Quiero decir que al final tú empiezas a pensar en cómo te han enseñado a ti historia. Pues una historia en la que tú lo que tienes que hacer era memorizar.
Sí, sí, total. No era una historia en la que tú analizaras los acontecimientos, Ni el contexto, pensamiento crítico, ni... Era memorizar una línea temporal. Sí, fechas... Claro, es muy difícil que si tú de repente tienes una herramienta en la que puedes documentar cosas y puedes poner focos en cosas que de una forma a lo mejor más convencional no se están mostrando, ¿tú por qué vas a pensar que es eso? O sea, es difícil que a lo mejor en tu mente eso tenga sentido, porque si en tu mente todo lo que ha sido la historia ha sido algo que has tenido que alguien ha dicho y tú has memorizado, sin ningún análisis de por medio ni pensamiento crítico de ningún tipo. Exacto. Sí. Entonces, claro, a mí eso me dejó muy loca y sí, es una frase que además recuerdo siempre y lo cuento siempre porque para mí eso fue la clave de por qué en realidad puse en marcha Wikisfera. Porque a mí la parte tecnológica me da un poco igual, me parece que es más fácil de resolver. Pues nada, hago unos talleres, la gente viene y aprende, ya está. Eso no lo veía problemático. Pero lo otro, ¿cómo lo cambias? ¿Cómo cambias que una persona se sienta parte de un proyecto colectivo? No tenga esa percepción sobre su falta de legitimidad. Exacto. Es como de, ostras. Entonces pensé, pues a lo mejor está bien empezar a hacer reuniones, pero no tanto para yo como profesora dar la formación, sino vamos a entender la herramienta, vamos a ir desde otro lado, vamos a ponernos desde otro punto, vamos a ir a descubrir juntas la herramienta. Sobre todo, además, vinieron mayoritariamente mujeres, aunque la invitación era abierta y vinieron al principio algunos hombres y participaron en las charlas, pero luego en realidad fueron mujeres las que quisieron venir a aprender. Pero aprender eso, no desde una posición tradicional, sino un aprendizaje de juntas, vamos a aprender. Además que Wikipedia, a priori, si leyésemos un poco el claim principal o el resumen principal, básicamente es una herramienta colaborativa. Exacto. Para que cualquier persona, es decir, es universal, ¿no? Que cualquier persona pueda en colaborar. parte del mundo pueda contribuir. Entonces me llama la atención ya el sesgo o ese pensamiento ya limitante que debe ser eso, un jarro de agua fría. Sí, o sea, sobre todo yo tengo una percepción de Wikipedia muy de... Es una herramienta para mí revolucionaria de verdad, profundamente revolucionaria a nivel social. Y claro, de repente es encontrarme con, vale, pues esto para cambiarlo, no sé hasta qué punto es viable hacer un cambio así. O sea, a mí me ha matado la frase, o sea, que me imagino cómo la vivirías tú, que te impulsó un poco para que esas sesiones que ya hacías... Claro, de repente es transformada, dice, vale, pues en lugar de una formación, vamos a venir aquí juntos. Claro. Vamos a de tú a tú. Exacto, ¿cómo haríamos esto? Pero no voy a darte una lección sobre cómo tienes que editar, sino vamos a preguntarnos juntas cómo editaríamos esto, cómo cambiaríamos esto. Y lo que hicimos fue en esos primeros meses, esos primeros meses de 2015, hacer como encuentros para construir juntas un artículo, encontrarnos con los problemas, resolverlos juntas. ¿Y esto existía ya en otras partes del mundo? Esto tal cual yo no lo creo. Tampoco conocía en ese momento a gente del movimiento. Yo en ese momento era una persona totalmente, digamos, aislada de un movimiento global, porque aunque yo conociera la herramienta no estaba en... Te saltó esa chispa y tú al final pues empezaste el proyecto que hoy conocemos como Wikisfera, pues nació como estás narrando. Mola mucho. ¿Cómo hilas esto con lo que es la parte más de innovación cultural, de proyectos de ese tipo? Pues precisamente es una cosa que a mí también me ha costado entender y ha sido años después de ver que en realidad Wikisfera es un ejemplo de innovación ciudadana. Wikisfera y la propia Wikipedia, es decir, al final es buscar contextos y espacios en los que hagamos algo de una forma distinta, ¿no? De una forma que sea transformadora. Y también hacer como un poco el cambio de no ser solamente meros observadores de algo, sino partícipes y creadores y constructores de algo, ¿no? Eso es lo que es difícil. Al final se nos enseña o tenemos una educación un poco para ser seres pasivos en una sociedad, es decir, incluso desde el ámbito cultural, ¿no? Que la cultura sea algo que recibimos, pero tú no participas de ella. A mí eso es una cosa que me ha parecido siempre un poco triste y reduccionista, ¿no? Y muy limitante. Exacto. Entonces, pues bueno, de repente Wikisfera era un espacio para producir juntas cosas. Era cultura, era biografías de mujeres, eran cosas que estábamos creando juntas y lo hacíamos desde una perspectiva, pues sí, distinta, de una forma diferente, perdiendo los miedos, que sea divertido también, ¿no? Quitar el componente también de exigencia, relajarnos, fluir, exacto. Sí, o sea, yo creo que ahí radica un poco la importancia de este tipo de proyectos, que trasciende ya no solamente lo que es producir contenido para la Wikipedia, sino que hay algo más. Sí, la sensación de formar parte de algo y la sensación de estar a gusto haciendo algo que te gusta, que es en este caso documentar. Sí, total. Y
¿Otros proyectos que hayas liderado de innovación ciudadana que quieras comentar o que te gustaría resaltar? Pues mira, la verdad que hice un proyecto muy bonito. Bueno, con el mundo de la pandemia participé en un proyecto muy bonito que fue el de Frena la Curva, que fue un proyecto colaborativo también, que impulsó el Gobierno de Aragón, precisamente en un momento en el que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con todas nosotras, ¿no? Sí. Y necesitábamos un poco, pues, apoyarnos. Entonces participé Raúl Oliva, que era el impulsor del lab del Gobierno de Aragón en Zaragoza, él fue el que un poco nos puso ahí a un grupo de personas diciendo: tenemos que diseñar una plataforma, que haya un espacio para que la gente comparta qué hacer en casa, cómo educar a los niños, qué libros podemos acceder desde nuestras casas si no podemos salir a una biblioteca, si no tenemos forma. Un espacio que se creó de una, al final por la idea de nos necesitamos como sociedad. Sí. Esa para mí es una de las plataformas más bonitas en las que he participado, porque además fue en un momento muy crítico social y creo que funcionó muy bien. Y también he participado en otros proyectos de los laboratorios bibliotecarios, que también lo he hecho primero fue con Media Lab, pero sobre todo era con el Ministerio de Cultura. También participando de cómo las bibliotecas podían ser espacios de innovación, cómo podían generar actividades para que hubiera más gente que se involucrara en las bibliotecas haciendo otro tipo de actividades que no necesariamente es ir a sacar un libro. Entonces, eso también es otro proyecto bonito en el que he estado participando. En Laika somos muy fan de las bibliotecas, de los libros, y de hecho, no sé dónde leí, si por Twitter o lo que sea, como alguien que decía, el primer coworking del mundo, ¿cuál fue? Una biblioteca con conexión a internet. Total. Y me encantó la simplicidad del mensaje y también la importancia de la biblioteca. O sea que... Sí. Y, a ver, volviendo un poco a la Wikipedia, que al final es algo que te cambia la vida y que te ha removido por un montón de estratos, ¿cómo ha empezado tu amor por la Wikipedia? Fíjate, yo soy editora de Wikipedia desde hace más de 15 años. Yo recuerdo la primera vez más que me acuerdo perfectamente de esa imagen, de estar sentada delante del ordenador y decir, pero ¿de verdad yo puedo entrar aquí, editar esto y corregirlo? Y era algo como, me parecía impresionante que hubiera una herramienta que permitiera algo así de forma global. Y yo empecé corrigiendo, hace más de 15 años en realidad, porque luego primero me hice una cuenta, luego me hice otra, pero sí, 15 años más o menos es como el momento en el que yo me hice consciente de que esto era una herramienta que venía a cambiar la forma de entender, un poco también eso, la idea esta de la enciclopedia, ¿no? La propia idea. Una idea muy importante que es el conocimiento universal, ¿no? El conocimiento universal está en la enciclopedia. Vale, yo tenía una Larousse y en mi casa estaban todos los tomos. Yo era lo que utilizaba para estudiar. Y de repente esta herramienta viene y se plantea de una forma distinta. No hay un consejo editorial, cada uno puede contribuir desde su casa. No, es una revolución y a nivel internet como tal, si lo analizas en frío, es... Bueno, es que es la única... Es brutal. Mira, Wikipedia y archive.org son los únicos dos espacios ahora mismo de Internet que quedan de aquella Internet que soñábamos que iba a ser. Sí. O sea, de aquella Internet libre, de aquella Internet sin fronteras, de aquella Internet que nos imaginábamos que podía ser ese nuevo mundo digital, ¿no? Totalmente. Y que eso, desgraciadamente, pues se ha ido construyendo de otra forma. Le han impactado otras cosas. Todo es... Al final, aplicaciones cerradas, ¿no? O sea, ha cambiado completamente. Es decir, y eso para mí, por ejemplo, es importante que pensemos que la memoria de Internet está en archive.org. Y como no haya donaciones, eso algún día va a tener que cerrar. Exacto. De hecho, se ha enfrentado a muchos problemas económicos en la organización porque cuando en la pandemia cometieron el error de abrir libros que no podían abrir, pero lo hicieron por el bien social y al final se metieron en un fregado que les ha venido a un montón de por demandas. Querer aportar por ese lado. Y al final, esto hay mucha gente que no lo sabe, pero la memoria de Internet está en el Wayback Machine, que está dentro de archive.org. Tú buscas cualquier página que haya desaparecido, la puedes encontrar en la memoria de Internet. Vamos a hacer un KitKat dona para archive.org. Y esto seguramente lo van a ver muchos SEOs, que como yo usamos Wayback Machine muchas veces. Pon ahí 20 euros al mes que vas a hacer un bien muy fuerte para mantener la historia de Internet viva. Y aparte tú como SEO lo vas a seguir utilizando porque quieres ver cómo estaba el mes pasado o el año pasado una web, ¿no? Entonces...
Ahora que dices lo de las donaciones, me he acordado que a mí me dijeron hace tiempo que España es uno de los países que más dona a Wikipedia. Es una cosa muy curiosa porque yo he oído muchas críticas a Wikipedia todos los años que llevo también trabajando con esta herramienta, ¿no? Y siempre he escuchado la frase, no te puedes fiar de Wikipedia porque la puede escribir cualquiera. Esa frase... Eso es verdad que es como una frase un poco cuñado, sí, pero que lo dice mucha gente, pero igual no sabe todos los roles, ¿no?, que hay ahí. Por supuesto, pero aparte, yo creo que hay una reflexión sobre eso que es interesante y que tiene que ver con eso de quién soy yo para escribir la historia. Que la puede escribir cualquiera, se dice desde el desprecio al cualquiera. Sí, un poco sí. Y yo digo que esta es la revolución de las cualquiera y que nosotras en realidad estamos haciendo algo revolucionario y que le doy la vuelta a esa frase y que pienso que lo bueno es que la puede escribir cualquiera, que no hay un consejo editorial, que precisamente por eso no hay intereses. Hay una forma muy distinta de construcción de la historia. Sí. Entonces no quiere decir que no haya problemas ni que no haya sesgos, pero rompe la baraja de lo que ha sido históricamente la narración de la historia. A mí me parece que en realidad, yo siempre digo, no, claro, no te puedes fiar de Wikipedia ni de nada. No es fiarte, tú tienes que tener un sentido crítico y todo lo que leas, sea en Wikipedia, sea donde sea, tienes que leerlo con sentido crítico. Eso es. Pero esa idea de que si esto lo hace un grupo de señores y lo firma, no tiene sesgos, es absolutamente absurdo y sin embargo está implantadísimo. Un libro, hombre, si un libro, este señor ha escrito un libro, pues te tienes que fiar, ¿no? Claro, porque hay una editorial detrás. Como nadie pone la voz en grito, ¿no? De, bueno, es que mira, aquí dice esto. Ahora, como la Wikipedia la puede escribir cualquiera, y ese cualquiera es ese tonillo, ¿no? Exacto. Con tu fillo así de cualquiera. Sí, sí. Un cualquier desinformado, ¿no? O desinformada. Claro, no, y como que cualquiera es algo malo y que cualquiera no debería intervenir en ciertos espacios. O cualquiera es no soy yo. Claro, pero es eso, cualquiera es... Sí, pero incluso ahí fíjate que creo que tiene más que ver con esa idea de es que no debes, ni yo tampoco, ¿sabes? Como de no, es que yo tampoco debería. No debería hacerlo cualquiera. Claro, solo el consejo de sabios predeterminado. Eso es. Entonces, por eso me parece que al contrario hay que darle la vuelta a esa frase y decir sí. No, pues al contrario, efectivamente. Totalmente. Y bueno, más o menos creo que a todo el mundo le habrá quedado claro cómo ha empezado tu conexión con la Wikipedia. Yo que estuve en uno de tus talleres aprendiendo a editar en la Wikipedia, son unos talleres a los que tú los llamas editatonas. ¿Cómo fueron esos primeros talleres que tú hiciste? Mira, te digo sobre el nombre. El nombre en realidad es una feminización del término editatón, que es maratón de edición. Vale. Que es un nombre que en realidad se empezó a utilizar en Wikipedia muy al principio, cuando no había contenido, pues había que hacer editatones. Es decir, había que hacer maratones de edición para empezar a generar espacios de contenido. La feminización del término, editatona, la hace Carmen Alcázar, que ella es presidenta de Wikimedia México, y ella, yo creo que es en el año 2015, crea un proyecto que se llama así, Editatona, ¿no? Yo en realidad me quedé con el nombre porque me parece maravilloso y yo llamo a las actividades editatonas porque son maratones de edición, pero con perspectiva de género. La primera que yo monto, que es en ese 2015 en el que nace Wikisfera, yo la monto sin saber muy bien qué es lo que estoy haciendo. Es decir, yo preparo un evento y lo recuerdo con muchísimo cariño porque, pues eso, yo quería de repente ayudar a que más gente se animara a intentar entender qué era esta herramienta y a contribuir, pero no tenía ningún tipo de técnica ni sabía muy bien qué es lo que iba a pasar ese día. Pero sí recuerdo que compré unas magdalenas, que compré unas galletas, unos bizcochos, no sé qué, que compré unos zumos, que puse ahí todo en la sala de Medialab que teníamos, unos folletitos que creé con el programa del día. Lo recuerdo perfectamente y que vino muchísima gente. Qué bueno. Por supuesto, no tengo registro de qué se hizo ese día. Es decir, yo luego llevo contabilidad de todas las actividades que hacemos, de todos los archivos que se publican, todos los artículos, todo. Pero ese día fue una experiencia. La única cosa es que yo quería que fuera distinto de lo que yo había visto en otras actividades de este tipo. Yo quería que la gente colaborara entre sí, porque yo decía, ¿qué sentido tiene juntar a 40 personas en una sala si ellas, cada una va a estar con su ordenador y no va a hablar con nadie y va a hacer su artículo? Para mí no tenía mucho sentido. Entonces yo dije, no, vamos a hacerlo de otra manera. Que cada equipo, cada 2, 3 personas, 4 personas en una mesa, que trabajen juntas, que desarrollen algo juntas. Tú un poco también trasladando el espíritu del propio Medialab, que era un espacio colaborativo, participativo, que ponía el énfasis precisamente en el desarrollo y no tanto en el producto final. Sí. En el proceso y no en la finalización de ese mismo proceso, pues yo quería que fuera un poco una extensión de lo que hacíamos en Medialab. Entonces, esa fue la propuesta.
Supongo que se publicó algún artículo, no lo sé, honestamente, porque estaba con todas las cosas que estábamos haciendo de atender a la gente, preguntas, respuestas, no sé qué, ideas, y ver un poco el funcionamiento de eso. Y pues eso, el efecto, digamos, de esto tiene interés, la gente, vinieron muchísimas mujeres. De ahí me llevo el recuerdo de una de las primeras chicas que vino, se llama Tila Capaleto, que es amiga mía ahora mismo, muy amiga, y que en ese momento, pues nada, no nos conocíamos de nada, y vino a esa primera Editatona. También vino mi madre a esa primera Editatona. No sé, fue una Editatona, fue una actividad muy bonita y que yo no sabía tampoco cómo iba a ser luego el recorrido que iba a tener, aunque luego ya cambió mucho, claro. De esa primera a la siguiente es un universo. Bueno, todo evoluciona, pero la primera seguro que la recuerdas con mucho cariño. Bueno, has comentado que a la primera Editatona fue tu madre. No sé si quieres comentar alguna otra cosa memorable que surgiese a raíz de esta primera Editatona. Bueno, digamos que esa primera Editatona sí que nos dio lugar a entender que sí que había que hacer actividades de este tipo y un poco pues empezar a hacer algunas pruebas sobre cómo podía ser una actividad funcional. Es decir, que ya ahí si tuviéramos un registro ayudáramos a que se terminaran los perfiles. Yo había analizado en otras actividades que he visto y con otras compañeras del movimiento Wikimedia a nivel mundial, pues mucha gente intentan publicar y les borran los artículos, ¿no? O sea, les marcan como falta de relevancia, lo que sea, y se los eliminan. Yo decía, ¿cómo podemos hacer para evitar, por ejemplo, que haya un problema de eliminación de artículos? Bueno, pues hay que trabajar de esta forma, creamos unos documentos colaborativos, que la gente trabaje primero ahí, luego ya nos vamos al espacio de Wikipedia. Diseñamos, digamos, una estrategia para ir viendo cómo hacer eso y que fuera funcional. Sí. Y claro, bueno, todo al final, cuando empezó a tener cierto éxito el hecho de que las convocatorias funcionaban, bueno, recuerdo una de las Editatonas que fue cuando vino Leticia Dolera, que fue de directoras de cine, fuimos 50 personas. Sí, bueno. O sea, yo recuerdo el auditorio de Media Lab todo lleno de gente y la verdad que era impresionante. Eso, claro, mundo prepandemia. No es que ahora no se pueda, pero es verdad que ha cambiado un poco estos últimos años. Y así como de las cosas más bonitas que han pasado en estos años, en estos 9 años de proyecto, es que hemos conseguido que al menos haya un nodo de trabajo como Wikisfera en Zaragoza, que ha surgido precisamente porque allí en 2020 nos invitaron a hacer una primera Editatona y surgió que en esa primera Editatona 2 personas se interesaron muchísimo por la iniciativa y empezaron un poco a generar su propio grupo. Ahora se llama Wiki Aragón. Qué bueno. Y es un grupo que ha seguido creciendo y con cada actividad que vamos haciendo allí pues se va sumando más gente y eso para mí eso es un poco la clave. No tanto que todo pase por el grupo que yo he montado, sino que en realidad a mí lo que me encantaría es que hubiera grupos como Wikisfera, Wiki Aragón en diferentes lugares, ¿no? Y que esos grupos fueran autónomos, que tuvieran el enlace de sabemos que estamos aquí, nos podemos comunicar, tenemos reuniones virtuales, por supuesto podemos estar ahí en conexión constante, pero que ellas tengan sus propios ritmos, sus propias dinámicas, lo que ellas quieran hacer, pues que lo hagan desde esa perspectiva y desde ese lugar y que tengan su espacio físico. Yo solo veo un punto muy importante. Nosotras, mujeres en SEO, tenemos ese grupo también para visibilizar a las mujeres en el mundo del SEO y también tenemos un poco estamos intentando también que se expanda de esa manera, porque al final si no siempre tenemos como un centrismo, ¿no? Como que dependemos pues eso, de quien dirige y realmente no se siguen haciendo cosas. Bueno, y yo creo que es una limitación, así que es un buen punto. Y además cambiar esa idea de que todo tiene que pasar por un lugar. Es decir, que al final, yo siempre les digo, yo no quiero ser la profe de Wiki, quiero que aprendamos juntas y sigamos aprendiendo juntas, es decir, que nos enfrentemos juntas a unas problemáticas y veamos cómo solucionarlas. Que hay soluciones que podemos encontrar juntas, no necesariamente a través de mi conocimiento de. Sí, al final que todo el mundo pueda aportar su conocimiento y volvemos a romper ese concepto de quién soy yo para, ¿no? Exacto. Que eso está muy bien. Sí. Y yéndonos más a temas de diversidad, no sé si, bueno, ¿cómo ves tú la falta de diversidad, ¿no? en temas de Wikipedia o en las comunidades que están alrededor? No sé si por ahí... O sea, esto es otro, cuando hablábamos de Editatona antes del propio nombre, en realidad cuando Carmen Alcázar denomina Editatona y crea este proyecto es porque hay un gran problema de género. Es decir, en Wikipedia tenemos falta de editoras, somos solo un 13% las mujeres que editamos en Wikipedia, el resto son hombres. ¿España o mundo? Mundo. Mundo. Es un porcentaje, es un porcentaje hecho a través de encuestas, no hay, porque Wikipedia, digamos, cuando tú te creas la cuenta, no se queda con datos, no, entonces se han hecho encuestas sobre quiénes están editando. Luego también la comunidad de editores es muy pequeña, al final editamos muy poca gente y sabes que hay muy pocas mujeres.
hay muy pocas mujeres. Se han intentado investigar los problemas que hacen que haya pocas mujeres. También a través de encuestas y viendo un poco cuáles eran las cosas que contaban las mujeres que habían editado o habían dejado de editar. Pero claro, el que haya pocas mujeres, que ahora, digamos, podemos ver por qué no hay muchas mujeres, afecta también directamente al contenido. Es decir, al final, ¿qué cosas se construyen? Pues las que interesan. Claro, si la mayoría de personas que hay construyéndolo tienen unos intereses, pues no se construye sobre cosas que son importantes a lo mejor para nosotras. Y aquí ya no solo hablo de biografías de mujeres, que por supuesto, pero también de cosas que nos puedan interesar sobre la salud de las mujeres. Por ejemplo. Es como de, no hay ciertos artículos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si no te afecta o no te interesa, ¿para qué vas a documentar algo? Como esto es una labor voluntaria, la gente que contribuimos lo hacemos siempre de forma voluntaria y altruista, cada uno elige las temáticas que le interesan. No van a elegir no hay una agenda de hay que hacer esto porque esto es lo que toca. Claro. No. Entonces, claro, hay un problema grande. El tema de por qué las mujeres no editan en Wikipedia, yo creo que fundamentalmente, aunque hay muchas cosas que se han hablado, para mí es una cuestión de tiempo, es decir, la falta de tiempo libre. La falta de tiempo libre, la idea de que lo tecnológico está asociado a lo masculino. Y eso es un tema que, como es una cosa que arrastramos de hace mucho tiempo y que está en paralelo con todo lo demás, quiero decir, con la educación, no es algo que sea fácil de modificar. Pero es curioso porque no deja de ser la labor de documentación muy parecida a la biblioteconomía, en la archivística. Y las mujeres, el mundo de las bibliotecas y la archivística es un mundo súper feminizado. Sí. Entonces, me gustaría poder traer, de hecho, de ese mundo a más mujeres. Recuperar perfiles. Exacto. Porque, de hecho, pienso que en realidad es la alianza natural. Mundo bibliotecas, mundo archivos, es la alianza natural con Wikipedia. Entonces, si hay tantas mujeres en ese mundo, sería genial poder traerlas. Sí, la verdad que rescatarlas sería un reto muy, muy, muy interesante. Pero es que cómo trasciende... veo como que hay muchas ramificaciones de un problema ya detectado, cómo puede impactar en más cosas. Vale, y sobre los desafíos que se vienen a nivel de editoras en Wikipedia, que... Bueno, pues al final, claro, nosotros, por ejemplo, hemos estado haciendo todos estos años que llevamos de trayectoria, pues claro, hacemos muchas actividades. Muchas actividades de edición, que al final la gente viene a una actividad, tú viniste, la gente yo creo que se va contenta, porque también yo lo que intento es que sean actividades lúdicas, que la gente venga y se lo pase bien. Más allá de todo, has hecho una contribución, has hecho una visualización, en este caso de una mujer en Wikipedia, que antes no estaba, y gracias a tu contribución esa mujer ya está. Y la mayoría de las veces queda en eso, queda en una contribución. ¿Es importante? Por supuesto. Cada gota cuenta y cada biografía que se sube es una biografía más, por supuestísimo. Pero al final, si no tenemos un diseño estructural como movimiento, claro, el movimiento Wikimedia es un movimiento mundial y el problema no es solamente la Wikipedia en español, son todas las Wikipedias. Hay que pensar que Wikipedia no es una, Wikipedia es una por cada lengua y hay más de 300 Wikipedias, porque la primera que nació fue la Wikipedia en inglés, luego empezaron a surgir las demás, la Wikipedia en español, si la en inglés fue en enero de 2001, la español fue en mayo. Y sin embargo hay una diferencia brutal de contenido, es decir, tú ves que la Wikipedia en inglés, en general, que muchísimos artículos tienen un contenido mucho más desarrollado. Hay algo ahí que es muy distinto, por ejemplo, lo que pasa en la Wikipedia en español. Y yo solamente he visto una diferencia, es que allí se involucra el mundo universitario. Es decir, la gente investiga, la gente sabe que compite con tropecientos mil personas y tienen todo ese rollo súper claro. Tienen que publicar en tales sitios, tienen que tal. Pero en paralelo saben que el lugar de divulgación es Wikipedia. Entonces es curioso porque, pese a tener ese punto liberal chunguísimo, tan exacerbado, al mismo tiempo tienen la otra rama que saben que a ellos les cuesta cero el visibilizar en Wikipedia algo que han estado investigando y lo hacen y lo visibilizan y publican. Entonces hay calidad, hay profundidad. Yo me he encontrado con biografías de mujeres españolas en Wikipedia en inglés y no en español. Y biografías muy bien desarrolladas, de sufragistas no te hablo de mujeres, por supuesto puede haberlas de ahora, pero no, hablo de historia, que se han hecho, incluso. Que se han hecho, pues supongo que en estudios de género en las universidades estadounidenses, y luego han volcado las investigaciones que han hecho en biografías absolutamente maravillosas. Claro, eso es un reto en cuanto a
no solamente al tema género, sino a un tema de cómo hacemos para que Wikipedia en español se convierta en una Wikipedia mucho mejor. Y tiene que ver con que la academia deje de verla como algo despreciable o algo que no hay que tomar en serio o algo que no hay que utilizar. O algo que hace cualquiera. Exacto. Es una idea totalmente elitista sobre que Wikipedia no es algo bueno. Wikipedia, cuando empezó, que también es algo muy divertido, Wikipedia tú puedes ver cómo fue el artículo cualquiera desde el minuto 1 en el que se creó y cómo fue evolucionando. Todas las ediciones que ha tenido. Todo. Es todo público, todo abierto, se sabe quién lo ha hecho, cada IP, cada nombre de usuario. Al principio la Wikipedia no tenía unas reglas, no había vamos a poner referencias, No, esto ha sido una cosa que ha ido evolucionando precisamente para ganar fiabilidad. Tú ahora solo puedes construir un artículo si tienes referencias que acrediten lo que tú estás diciendo. Tú no puedes decir ni de nadie ni de nada lo que te dé la gana y subirlo tal cual. Eso ya no funciona. Cuando empezó, pues ¿qué hacíamos? Pues yo creo que todos hacíamos lo que hacíamos cuando éramos pequeños. Cuando ahí te pedían hacer un trabajo de la imprenta, ¿tú qué hacías? Pues cogías la enciclopedia y copiabas lo que ponía de la imprenta. Eso es lo que hacíamos. Cuando eras pequeño, esa era tu investigación. Sí, no había mucho más. No había mucho más. Entonces, cuando empieza Wikipedia, empieza de esta manera también. La gente tiene sus propias enciclopedias y yo qué sé, pues sobre el sol, pues empiezan a escribir cosas que ven en una enciclopedia o en la otra. Poco a poco se va generando, vamos a hacer algo más fiable. ¿De dónde sale esta información? ¿Quién la cuenta? ¿De dónde son los datos? Claro, en un internet muy incipiente todavía. Sí, muy rústico todavía. Claro, si eso encima añadimos pues que tenemos unas Wikipedias que el mundo anglosajón es la que tiene, digamos, la Wikipedia por excelencia y los demás vamos un poco por detrás, muy por detrás, pues tenemos un problema también de punto de vista, porque claro, si no hay contenido sobre mujeres, ¿qué te crees que hay sobre el mundo África, el mundo Asia? ¿Qué te crees que hay en Wikipedia sobre esos mundos? Pues tenemos una visión no solamente blanca, sino europea, occidental, totalista. Es decir, claro, ese es nuestro sesgo. Sí. Entonces tenemos un problema de diversidad absoluto. No tenemos una Wikipedia diversa, ni por editoras, ni por contenido. Sí. Y las mujeres, bueno, pues yo creo que, en realidad eso, si hubiera una parte de la academia que de repente dijera, vamos a hacer que Wikipedia sea una herramienta de investigación, es decir, vamos a utilizarla como herramienta de investigación. Tú vas a investigar cosas en sitios como hemerotecas, en bibliotecas, y luego vas a volcar contenido en cuantos artículos hay que pueden estar creados pero tener muchas carencias. Ese sería el paso, para mí sería el ayudar a que Wikipedia empezará a crecer, a tener una comunidad más joven. Tener más peso. Yo tendría que estar ya de salida y estoy aquí en primera línea, entonces es como de no, necesitamos gente joven. Claro. Gente joven que sea consciente, ha nacido con Wikipedia, tiene que ser consciente de todas las faltas que tiene. Sí. A mí lo que me preocupa es que la gente joven piense que si hay algo que buscan y no está en Wikipedia, es que no es importante, sobre todo en el caso de referentes de mujeres. Sí, eso me parece muy, muy peligroso. De hecho, un poco con lo que has contado en esta última parte, cómo hila esto con el feminismo, tanto cómo ha influido el feminismo en la Wikipedia y cómo la Wikipedia ha influido en el feminismo, porque al final muchas editatonas, yo por ejemplo, cuando estuve yo, si no recuerdo mal, hicimos creación de perfiles de mujeres empresarias, si no recuerdo mal, o de científicas, no recuerdo, pero claro, tú ya estás, digamos, contribuyendo con esa sesión a que mujeres que son relevantes en su sector tengan esa presencia y como tú acabas de decir, como que de lo que no se habla no existe, ¿no? Si no está en la Wikipedia es como que no es importante. Exacto. Entonces, ¿cómo ves tú que ha influido el feminismo en la Wikipedia y viceversa? Yo creo que sí, que hay una influencia de una toma de conciencia sobre la importancia de estar, la importancia de ser visibles. Hay un tema que a veces también se pide que Wikipedia resuelva cosas que no puede resolver, porque Wikipedia yo siempre digo que es la guinda del pastel. Si lo demás está vacío, si no hay entrevistas a mujeres, si no hay premios a mujeres, si no hay un reconocimiento a la labor de mujeres, nosotros no podemos hacer la guinda. Nosotros no podemos crear ese artículo que visibilice la trayectoria de alguien. Entonces yo creo que claro que hay una afectación mutua, hay una toma de conciencia sobre la falta de mujeres en espacios como Wikipedia y una toma de conciencia de hay que hacer algo para cambiarlo, pero
si no se hace un cambio, por ejemplo, que no se pueda, o sea, nosotros dentro del propio movimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que haya más mujeres en el movimiento? Bueno, pues a veces lo de las cuotas, que nos puede parecer que, bueno, pero hombre, si que estén las personas que valen más, estas típicas frases, ¿no? Es como de, ya, pero es que las cuotas, yo tampoco lo entendía cuando era joven. Pero es que yo me di cuenta que si tú no obligas a que una organización tenga una cuota, un mínimo de mujeres, claro, porque es como de, ya, nunca las va a ver. Es que no las va a ver, porque entre ellos se solucionan las cosas. La opción por defecto siempre va a ser, pongo a mi colega o a mi amigo, exacto, y siempre es un hombre. Exacto. Eso pasa en Wikipedia, pasa en los eventos SEO, pasa en todos los estratos. Es decir, no es una cosa de un sector, es transversal. Al final, siempre se ha hablado, ¿no?, de cómo se cierran los acuerdos en los bares por la noche, aquí en España, no sé en otros sitios, pero claro, de repente si las mujeres no están en los bares por la noche, porque las mujeres están cuidando a la familia, cuidando a personas dependientes, cuidando a los hijos, no sé qué, hay como todo un universo de invisibilización que esa mujer está haciendo una labor crucial en esa empresa, pero jamás va a estar en un lugar en el que esté visible. Total. Esto es muy difícil de cambiar, porque esa idea de presionar a los grupos que existen para que haya más mujeres, pues es que es una cosa que resulta, es que eso es muy violento. Es como de, joder, y no es violento el hecho de que nosotras no estemos. Claro, que vaya quien valga, ¿no? El que valga, que vaya. Claro, es como de, es muy... Entonces, pero claro, ese problema no es solo de Wikipedia. Sí. Wikipedia es otro lugar más, yo siempre lo digo, es un reflejo, sí. Es un reflejo. Y deberemos eso, es como... hay una situación ahora mismo de conciencia que no había hace unos años y está guay, pero todavía falta mucho. Sí, o sea, hay que arreglar muchas cosas a nivel social. Antes, o sea, porque claro, si la Wikipedia es el reflejo de todo lo demás, exacto. Pues bueno, la Wikipedia tampoco puede hacer milagros con lo que no se ha creado previamente. Exacto. Vale, y a nivel de recomendaciones para mujeres que estén interesadas en editar la Wikipedia, ¿qué les dirías? Pues sobre todo que se busquen un par de amigas y se pongan a hacer juntas eso de, vamos a ver qué es esto, ¿no? De romper un poco esa idea de que tienes que ir a hacer un curso o que tú no vales. Esto de, es que a mí se me da muy mal. Es como de, yo siempre digo, a ver, ¿tú sabes leer? Sí. ¿Sabes escribir? Sí. Entonces sabes editar. Claro. Ya está. No, o sea, quiero decir, el no se me da bien es también esta idea de tenemos que tener unos conocimientos súper específicos para poder hacer esto. Una de las cosas que yo hago en las editatonas es que yo voy poniendo los tiempos y voy marcando, digo, 15 minutos no sé qué, en 15 minutos hacemos esto otro, en 15 minutos como cerramos el tema en un tiempo. Claro. No, pero es que muchas mujeres, ¿no? De lo de, no, pero es que tengo que hacerlo mejor, tengo que esto no está del todo terminado. Es como de, no, es que nunca va a estar terminado. La parte buena es que tú una vez que publicas el artículo, ese artículo lo puedes ir desarrollando, pero tiene que estar ya publicado. No puedes dejarlo en ese barbecho en el que creemos. Hacerlo perfecto. Porque creemos que esa idea hay que hacerlo perfecto, tiene que estar completo. Es como, no, si es que ningún artículo puede estar completo, que la historia no es así. Y están vivos los artículos. Esa es la parte diferente también con el mundo papel. Sí. Wikipedia es algo revolucionario también porque nos permite profundizar, ampliar y actualizar información siempre. No hay un momento en el que se acabe. Sí. Aunque no lo he dicho al principio en la presentación, tú te manejas muy bien con la comunicación, con las redes. ¿Cómo ves que ha evolucionado el mundo en ese sentido? Porque antes fuera de cámaras hemos comentado un poco y la verdad que da un poco de vértigo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Qué opinas tú? Sí, o sea, yo, fíjate, llevo dando además formación sobre... Hablo de una cosa que hacíamos muy bonita que se llamaba los laboratorios de influencia, que es precisamente formación a organizaciones pequeñas para que aprendan herramientas de comunicación, ¿no? Y claro, yo me di cuenta de que el peso que se le ha puesto muchas veces en estos últimos tiempos a las redes sociales como lugar para generar la comunidad es como de, ya, pero es que eso tenía sentido cuando las redes sociales tenían una parte orgánica interesante. La gente se conocía, la gente se seguía, la gente buscaba ciertas temáticas. Cuando interviene un algoritmo, cuando interviene que te muestran a la gente que paga, cuando de repente se rompe esa cosa natural y orgánica, se rompe la red. O sea, para mí se rompe la esencia de una red social. Sí. Que, por cierto, no lo he dicho, pero Wikipedia, que nunca se dice, es una red social, es la primera, o de las primeras redes sociales, porque hay muchísimo intercambio de ideas en las páginas de Wikipedia. Todas las páginas de discusión, todas las páginas de los usuarios, son espacios de intercambio de ideas. Esa red social no ha cambiado mucho con el paso del tiempo y en ese sentido está bien. Estas otras redes sociales, ¿qué ocurre? Pues que yo veo que al final estamos en un momento en el que está desapareciendo
lo que tenían de interesante las redes El sociales. por qué nacieron inicialmente, que era más conectar personas. Sí, efectivamente, y que ahora mismo pues ha desaparecido y se ha convertido en otra cosa. No sé cuál va a ser la evolución, pero por ejemplo, de cara por ejemplo, a dar formación, me preocupa un poco la fijación con sale una nueva red, TikTok, yo qué sé. Hay que tener TikTok, es como pero vamos a ver, ¿tú entiendes el lenguaje del TikTok? ¿Qué años tienes, criatura? Yo me lo pregunto a mí misma, digo, a ver, que yo tengo 47 años, entonces yo no soy una persona para TikTok, no porque no pueda utilizarla, por supuesto que puedo utilizarla, pero me refiero, si no estás en constante comunicación con cómo es el lenguaje que se utiliza en una red social, al final lo que ocurre es que intentas imitar algo que no... Y ya no eres tú. No eres tú. Y ya no eres tú. Entonces, es interesante y es distinto, y hay redes sociales. Tampoco hay que estar en todas las redes sociales, que a lo mejor las redes sociales al final dices, no, hombre, yo siempre digo, si a veces lo difícil es que tú tengas una buena base de datos. La base de datos no la vas a conseguir por redes sociales. A ver, consigues una visibilidad Sí. y a partir de ahí luego depende cómo tú tengas montado Exacto. el resto de tus acciones, estrategias, Exacto. pues ya recuperas Pero mails o... Claro, pero lo interesante que es, pues que la gente en realidad no es que te siga, la gente tiene que estar en tu base de datos para que tú cuando hagas una convocatoria le llegue a la gente y la lea. Sí, quizás aquí, por ejemplo, con el ejemplo de TikTok, yo me preguntaría si tu público crees que está ahí o no. Exacto, eso también, Pero que igual, claro. quiero decir, que me puedo poner a hacer vídeos en TikTok con Exacto. 40 y pico años, que igual voy un poco fuera de onda, ¿no? Porque no me sé los patrones, los claro, códigos, que claro. al final la gente pues tiene... O sea, lo usa, ¿qué tipo de gente lo usa? Exacto. También eso lo tienes que saber. Sí. Y si encima tu público tampoco está ahí, pues igual te lo puedes ahorrar, ¿no? Sí, y a mí me preocupa que organizaciones pequeñas intentan imitar también. Es como de si de repente una ONG como Cruz Roja está no sé qué, ya, pues que tú no eres la Cruz Roja. Sí. Tú eres una organización pequeñita. Sí. A lo mejor tú tienes que poner flyers en tu Sí. calle. Es que el efecto, o sea, es como una lacra eso, lo de copiar a fulanito, Sí. copiar al competidor, copiar Sí. a tal. Bueno, ¿tienes tú los recursos de fulanito? ¿O tienes tú los mismos objetivos? Igual no tienes los mismos objetivos. Exacto. Claro, ahí muchas veces Internet a veces te pasa por encima. Sí. En la Sí, actualidad, y por hay lo gente menos. exacto, y hay gente que le seduce la idea de es que vamos a hacer o sea, yo qué sé, yo he dado formación, por ejemplo, o asesoramiento también a proyectos de la Fundación La Caixa, de Art for Change, que son proyectos de tipo social, y me acuerdo que alguna me decía, no, es que no vamos a hacer ni blog ni nada, no, vamos a hacer una cuenta en Instagram. Y yo decía, ¿y dónde vais a...? O sea, si Instagram cierra mañana, tú te quedas sin proyecto. Sí. O sea, es un desconocimiento también sobre lo que significa las herramientas privativas. O sea, tú ten tu página. Y Ten tu aparte- página siempre. Y aparte, menos es más. Yo es que he visto gente que, Exacto. un poco con el hilo que tú dices, o sea, con el ejemplo que tú dices, gente que decía, tengo un establecimiento físico, tengo mi ficha de Google Maps y en vez de tener enlazado mi página web, que es la que yo siempre voy a controlar, realmente tengo mi Facebook ahí. Y, bueno, y si Facebook cierra mañana, Exacto. ¿qué pasa contigo, con tu negocio? Ya no puedes, digamos, ser visible, ¿no? Exacto. En Internet, o sea, es complicado. Ya te digo, al final creo que también ahí, pues tenemos, cuando se habla de brecha digital, a veces interpretamos una cosa y yo creo que es otra. De hecho, cuando se habla de nativos digitales, me parece la peor. O sea, ese concepto me parece terrible porque es falso. Porque nos hace entender que la gente que tiene cierta edad, por el hecho de haber nacido en una cierta época, ya sabe cosas. Y es mentira. Ya, no. Hay un estoy desconocimiento totalmente de acuerdo. absoluto. Absoluto. Yo siempre lo digo. ¿Sabéis lo que hacéis cuando tenéis una red social y subís fotos? ¿Sabéis qué hacéis a nivel de propiedad intelectual con eso? Y que aunque legalmente. Y aunque mande las fotos que se borran al día siguiente, ¿sabes realmente esas fotos dónde se quedan? Exacto. Entonces, todo eso es un desconocimiento absoluto que no es diferente del que había hace 10 o hace 15. O sea, quiero decir que el desconocimiento siempre ha sido una cosa bastante extendida. No hay tampoco una preocupación porque la gente lo entienda. Es decir, a mí cuando se habla de brecha digital se habla de que sepan manejar un correo electrónico y yo pienso, bueno, eso está bien, por supuesto, pero la brecha digital es mucho mayor. Es otra cosa, es que no entiendes conceptualmente de qué estás hablando. ¿No te das cuenta que Facebook es una empresa? Que se está quedando con tus datos, que al menos lo sepas, y yo no digo que no lo uses, yo digo, Claro. pero al menos que sepas lo que es como de... Las implicaciones que tiene. No conseguimos fotos de mujeres en Wikipedia, ¿por qué? Porque hay que entrar en Commons, que es el archivo audiovisual del movimiento Wikimedia, y hay que hacer 3 pasos para liberar el contenido con una licencia abierta. Uy, eso ya... que se permite el uso comercial.
Y yo, ¿pero tú qué te crees que haces cuando subes 20 fotos en Instagram? Claro. O sea, tú has cedido todos tus derechos y no te importa nada. Ni Sin lo has embargo, leído aquí- siquiera. Exacto, sin embargo, aquí que te está obligando a leer qué significa ceder tus derechos y en base a qué. Es para el conocimiento libre. Claro. Que alguien coja luego, se descargue 10 fotos, haga un libro y las imprima y venda ese libro, por supuesto, pero tiene que ir tu nombre y por supuesto tiene que ir una licencia compatible. Exacto. No puede poner un copyright. Entonces eso, ahí por ejemplo me preocupa muchísimo el que nadie sabe sobre estos temas. Muy poca gente sabe de eso. Yo doy talleres y cuento cosas y la gente me mira como, digo, pues ¿sabéis lo que es el copyright? Yo sigo recomendando siempre, que es un documental que siempre lo recomiendo porque es por donde yo empecé a entender que era todo esto, que es Copiad Malditos, un documental que está en la web de Televisión Española, un documental que tiene, pues eso, 12 o 13 años, que el director es Estefan Grueso, con quien he hecho un montón de proyectos también alrededor del 15M, y que él precisamente en ese documental te explica lo que es el copyright, de dónde viene, que es algo que nos atraviesa. Y sin Sí, embargo sí. nadie, ¿sabes? Como de no hay un conocimiento, ni Pues- se explica en la universidad, ni en nada, ni en ningún sitio. Pues os lo dejamos en la descripción. Por retomar otra vez un poco el tema de la inclusión, que yo creo que está por detrás de todos los proyectos que has comentado y un poco en tu esencia también, todo lo que has vivido. No sé, ¿cómo ves el futuro de la inclusión en Internet? ¿Cómo crees que podemos mejorar sobre todo? Sí, a mí, o sea, me preocupa, mira que yo soy tecnófila a tope, o sea, las herramientas me encantan los dispositivos. Me preocupa, sobre todo cuando leo a gente que tiene hijos, yo no tengo hijos, pero todo el tema de cómo empiezan a acercarse a los móviles, a las tablets, el desconocimiento sobre lo que significa eso. Ellos no, o sea, creo que si nadie nos hacemos una idea muy clara de qué es Internet, o sea, es como una cosa abstracta, Internet, ¿no? Ahora pienso en los, ¿cómo eran? En la serie esa de humor de los informáticos, que Sí. Internet lo lleva en una cajita. Esto es Internet. Sí, no me acuerdo. Pues Sí, se llaman Los Informáticos la Los serie. IT, Sí, es verdad, IT IT Crowd. Crowd, sí. se llaman los informáticos en España, ¿no? Y yo qué sé, pues es como eso. Internet. ¿Qué es Internet? Es decir, al final la gente entra, se comunica, la gente joven, pues usan WhatsApp, no sé qué. Pero no saben, o sea, no saben realmente lo que es, pero porque la mayoría de la gente adulta tampoco. O sea, es decir, al final hay un desconocimiento, entonces al final vamos funcionando, es decir, las cosas van saliendo, la gente sigue utilizando los dispositivos. Me encantaría que hubiera mayor conciencia desde el ámbito educativo, mayor conciencia y uso consciente, no solamente y reflexivo, es decir, por qué usamos las cosas, para qué, y no sencillamente que nos dejemos arrastrar por la corriente. Es como de, ya, es que esto es un monstruo que viene, ¿no? La inteligencia artificial es un monstruo, pues hay que dejar. Entonces, hombre, intentemos entenderlo, ¿no? Claro. Al menos démosle el espacio para pensarlo. Yo creo que a veces eso, que parece que no tenemos ese espacio, yo creo que sí, pero hay que quererlo, hay que querer pensarlo. Si no, o sea, si directamente lo único que quieres es que yo estoy usando ChatGPT a topísimo porque me fascina, es una herramienta maravillosa para lo que es. La gente se piensa que es el milagro y que es alguien a quien le puedes preguntar. Alguien me dijo, ¿qué va a pasar con Wikipedia, con el ChatGPT? Digo, pero si es que no tiene nada que ver. No Si tiene es nada que ver. Pero si no entendemos de qué va esto y de qué va esto otro, claro, al final la gente pues mezcla todo en un saco, todo Sí. es digital. Sí, eso es un problema y al final, a mí, por ejemplo, a nivel ya de proyectos nuestros, el ChatGPT se ve como un sustituto de algo, como un ahorro de dinero en ciertas Claro, líneas. claro. Y ahí es como no lo uses, o sea, no lo enfoques así porque en el corto plazo igual crees que estás ganando, pero en el largo plazo vas a ver que la calidad de las cosas que haces Claro, va a ir descontrolada. claro. Pero bueno, vamos a terminar si quieres la entrevista, se me ha hecho súper corta. Amante de Madonna, que antes no lo dije, y las dos también nos encanta el picante. Pero lo que te voy a pedir para cerrar un poco la entrevista es, como a nosotros nos encanta la lectura, si quieres recomendar algún libro, alguna lectura que tú tengas de cabecera. Y Pues mira, o sea, a mí ha habido, en mi adolescencia hubo dos libros que me atravesaron y yo creo que también parte de todo mi activismo y forma de hacer las cosas con Wikipedia y tal, pues tienen su origen en estos dos libros, que es 1984 y Un Mundo Feliz. qué bueno. Porque supongo que también me tocaron en un momento en el que estaba, pues eso, construyéndome como persona y ver esas sociedades, ¿no? Y ver unas sociedades que al final no tenían
digamos, mostraban una cosa distópica, terrorífica, ¿no? De personas que en realidad no tienen ni conexión real con otras, ni espacios de compartir, ¿no? Y a mí eso me parece que al final ha marcado mi forma de cómo yo misma veo el mundo y la necesidad de que estemos conectadas y tengamos espacios para estar juntas, ¿no? Así que esas son recomendaciones, pero ya sé que son muy universales y son muy conocidos, pero sí que quería deciros que estoy con el libro de Alana Portero, La mala costumbre, que se lo recomiendo a todo el mundo. Me parece un librazo y me parece que por ejemplo, para el tema del feminismo, el tema del mundo trans, ¿no? El cómo necesitamos poder entender también otras realidades. El libro de Alana yo creo que es un libro maravilloso para poder ponerte en la piel de una persona trans, y eso creo que no es nada fácil de hacer y creo que lo hace maravillosamente. Esa es mi recomendación de este último año. Pues dejamos los 3 libros entonces enlazados. Nada, darte las gracias por haber aceptado la invitación, por haber pasado este ratito juntas, que ha sido súper inspirador, súper enriquecedor. Y si quieres decir algo a la audiencia o incluso decir, yo qué sé, tus redes o dónde te pueden encontrar, pues todo tuyo. Pues nada, si buscáis Wikisfera, wikisfera.org es nuestra página web. Os recomiendo también la charla que di en TEDx hace ya unos años, en el 2017, que se llama Nadie hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia, y que también nos puede ayudar a abrir debate sobre esto, ¿no? De qué pasa, dónde estamos las mujeres si no estamos en un espacio como Wikipedia. Por supuesto, animar a cualquiera que quiera. Nosotras en Wikisfera tenemos reuniones presenciales, reuniones virtuales. Nos encantaría que crecieran como champiñones grupos de Wikisfera por ahí por el mundo. Encantadísimas de ayudar a que eso se dé. Así que muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, un placer. Y a ti que nos estás viendo en este vídeo, espero que te haya gustado. Ya sabes, suscríbete, dale like, deja un comentario para Patricia si quieres o para mí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Conversaciones Laica. Muchas gracias por estar ahí.